rosa, cure puntadas, melas começadas. Rosa, cure puntadas, melas começadas. Venuia Valega, cure puntadas, melas começadas. Hola, mi nombre es Alexander Huertas. Hoy voy a hacer un análisis del libro El factor humano de John Carlin, aplicado a una estrategia de gestión de activos. Primero, iniciamos con una frase de Mandela que dice: la educación y la enseñanza son las armas más poderosas que puedes usar para cambiar el mundo. El objetivo de este trabajo es analizar el libro El factor humano, reconociendo estrategias de marketing y lecciones aprendidas para la aplicación de un enfoque de asset management en las organizaciones. Todo en torno a un tema de cultura, aprendizaje, innovación, cambio, gestión del conocimiento. Iniciamos con las lecciones aprendidas del libro. Primero que todo, hay una parte del libro donde nos dice que a una injusticia épica debe venir una épica reconciliación. Y eso fue lo que se logró en Sudáfrica, por medio de las estrategias de Nelson Mandela. Otro punto importante es: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. La gente tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario. En la siguiente gráfica podemos ver cómo Nelson Mandela realizó su transición de abogado a terrorista, de terrorista a prisionero, y de prisionero a presidente, y de presidente a ser admirado por todos los líderes en el mundo. Esta fue una transformación interna desde su corazón. Él tuvo que realizar cambios en la forma de pensar, cambios en sus estrategias, cambios que necesitaron tal vez entre 20 y 30 años de su vida para poder realmente interiorizar qué era lo importante y cómo debía actuar ante un fenómeno de racismo sin ningún precedente en su país, con su pueblo. Para generar cambios necesitamos acciones, y para poder ejecutar acciones necesitamos política. Y cuando miramos la política, no la miremos desde el punto de vista de que la política es lo necesario para poder aspirar a un cargo público o para poder ser un servidor público. No, miremoslo como la palabra política desde su entorno social, desde su entorno necesario para poder convivir en una sociedad, para poder convivir en una organización y para poder realizarse de forma personal por medio de acciones que estén acordes con la sociedad y el entorno en el que nos estemos moviendo. Para realizar política, para aplicar política, en este caso, Nelson Mandela utilizó las tácticas de persuasión, ganarse a la gente, cortejar al pueblo, siempre una postura erguida y con una actitud negociadora ante cualquier conflicto o ante cualquier obstáculo que se le generara en su camino.
Y hablando de obstáculos, avanzar de obstáculo en obstáculo. Y él venció cada uno de ellos, no porque fuera más fuerte que sus detractores, sino porque era más listo. Hay que aprender a conocer el enemigo. Y para aprender a conocer el enemigo tenemos que aprender a hablar su idioma. Y hay que tener respeto elemental por nuestro enemigo y nuestros detractores. Cambio. ¿Qué se necesita para un cambio? Se necesita un líder. Y ese líder tiene que inspirar al grupo. Y tiene que crear un equipo y crear una coalición para poder garantizar el cambio. Ganarnos el corazón de las personas. Sentir las realidades del entorno. O sea, creer en el proyecto y vivir para el proyecto. Buscar el bien común y no el poder personal. Hay que siempre estar mirando cómo se estabiliza la situación. Para eso hay que entrar en el juego y no hay que dejarse distraer, no hay que dejarse distraer por urgente, es concentrarse y enfocarse en lo importante, en lo que va a lograr los objetivos que usted se está trazando desde el momento en que está pensando en realizar un cambio a nivel cultural o un cambio en una sociedad. Y siempre, siempre hay que utilizar el poder con sutileza. Y debemos ir ampliando la ofensiva de seducción progresivamente. O sea, plantar la semilla y empezar a recoger los frutos de esa semilla de cambio y cuidarla como lo más preciado hasta que esa semilla ya no sea una semilla de cambio, sino un roble que resista todo lo que pueda venir por parte del cambio y el entorno de la sociedad y la economía. Y hay que siempre lograr acciones efectivas a corto plazo, triunfos, siempre en un proceso de cambio, por ser procesos que tardan años a nivel de sociedades y a nivel de organizaciones, hay que empezar a lograr esos triunfos a corto plazo, esos triunfos pequeños, que eso es lo que nos genera que sea cada día más resistente nuestro árbol de cambio. Un hombre que vendió una idea, un hombre que vendió una idea y que aplicó las estrategias de marketing modernas para lograr un cambio beneficioso y sostenible para su pueblo. Objetividad en el actuar. Nunca deja una idea al aire. La piensa, analiza, aterriza y ejecuta. Para ser un gran líder hay veces que tienes que dejar de serlo. O sea, humildad. En estos procesos, nuestros líderes deben ser humildes y recordar cuál es su objetivo y de dónde vinieron. No creyó en la inmediatez. Los objetivos principales y trazados se dan a largo plazo. Cuando nos enfocamos en el proceso de marketing y en el proceso de venta de ideas como tal, vemos la estrategia que utilizó Nelson Mandela al vender su idea progresivamente a sus enemigos, a los líderes, a sus amigos y empezar a buscar cómo contagiar su idea desde diferentes entornos. Aquí vemos en estas fotografías a Nelson Mandela con científicos, cantantes, figuras religiosas, figuras políticas. Y eso es realmente parte de su estrategia
de marketing para lograr los objetivos para su país. Buscar y realmente saber comunicarse con las masas fue una de sus principales triunfos y yo creo, en mi opinión, el principal camino hacia lograr un cambio real de su gran empresa, que era Sudáfrica. Cuando hacemos un análisis desde el punto de vista de cambio cultural que es necesario para poder aplicar un proceso de asset management o una implementación y una certificación en ISO 55000, tenemos que empezar a mirar algunos temas importantes. Primero, hay que estar atento al cambio del entorno y la globalización. Eso es nuestra transformación debe ser estratégica y debe ser alineada a las realidades del entorno. Las acciones orientadas hacia la estrategia del negocio. El cambio debe ser de adentro hacia afuera y debe empezar por las personas, por nuestros colaboradores, debe empezar desde la alta gerencia hasta el piso de planta y debe abarcar el total de la organización. Las personas son necesarias para el éxito del cambio. Para eso tenemos que analizar las personas, analizar los grupos, analizar los departamentos y mirar y entender que siempre existe una resistencia natural al cambio. ¿Cómo podemos abordar esta resistencia? Desarrollando las competencias, desarrollando la inteligencia emocional y aportando al conocimiento colectivo de la organización. Hay que mejorar continuamente. Para esto hay que saber comportarse, saber comunicar, estar motivado y siempre el líder y el grupo de líderes y el grupo de cambio de la coalición debe tener una actitud positiva. Liderar, pero liderar para cambios positivos. Eso implica y es necesario líderes innovadores que busquen siempre el beneficio de la rentabilidad de las organizaciones y ir en contra del orden establecido. Hay que desafiar el status quo. Si analizamos la ISO 55000 en su punto 2536 operación, nos habla sobre la necesidad de que los cambios necesarios para los planes que se apliquen en un sistema de gestión de activos deben ser analizados desde el punto de vista de riesgo y se debe controlar los riesgos que implica la gerencia de cambio en un sistema de gestión de activos. ISO 55001 8.2 Gerencia del cambio o gestión del cambio. También nos habla sobre los riesgos asociados a los cambios y los impactos que tienen en la organización los cambios, los cuales deben ser analizados y tratados para poder mitigar posibles riesgos que se generen cuando se genera un cambio en la cultura de la organización. ISO 55002 8.2.3 La organización debe tener evidencias y sobre esas evidencias debe tomar decisiones para los cambios y considerar los escenarios sistemáticamente a través de toda la organización cuando hay riesgos asociados en los planes que se
realizaron al interior de la organización y que implican unos cambios y impactos en los recursos y en nuestros servicios. Esto es todo por hoy. Muchas gracias y un saludo. Show